Muy buenas noches. Día de paros hoy en Colombia. Nuestra invitada esta noche es la señora ministra de Educación, doctora Gina Parodi. Los maestros fueron hoy a paro. ¿Qué están pidiendo, ministra? Yamil, ellos sobre todo se están concentrando en el tema de la nivelación salarial, en lo que el gobierno está totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros necesitamos pagarles más a los maestros, de tal manera que un joven pilo que sale de del colegio diga, yo quiero ser maestro en el futuro y le convenga el salario. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, nosotros estamos en capacidad de aumentar un 10%, pero desafortunadamente esta cifra no le sirvió a FECODE. 10%, ¿me está hablando del aumento general de salarios? No, por encima del aumento general de salario. El que en los próximos el que aumentó el gobierno 3%. Exactamente, sería por encima. De tal manera que... Usted ofreció 10% más. 10% más. Y ellos piden... 28. 28 es una cifra que pues no, el presupuesto general, el que pagamos todos los colombianos a través de los impuestos, no alcanza para... Pero tengo entendido, señora ministra, que usted les ofreció el 10, pero con una reforma constitucional. Además, con una reforma constitucional. No, pero bueno, mejor dicho. ¿Me explico? Sí, por favor. La plata de la educación nos llega a nosotros a través de la Constitución que establece, esta es la plata para la educación. Lo que yo les dije es, el próximo año se reforma el Sistema General de Participaciones, ya tenemos que presentar ese proyecto de ley muy pronto, un proyecto de reforma constitucional, ahí digamos claramente que hay una nivelación salarial, que quede desde la Constitución. Pero entiendo que la protesta de los maestros es fundamentalmente esa, que usted ofrece el 10% adicional, pero después de aprobar la reforma. Claro, porque necesitamos reformar la ley, pero eso se demora un año aprobándose. Es decir, es un hecho, queda en la Constitución, de verdad, Yamil, que es una gran oferta. Pero que a usted le digan le aumento del salario 10%, pero además se lo dejo en la Constitución para que a nadie se le ocurra quitarlo. De todas maneras, no será posible ningún aumento si no hay una previa reforma a la Constitución. Tiene que ser a través de la Constitución, pero hay un consenso en el país en que los maestros tenemos que pagarles mejor. Ahora le voy a decir una cosa, independientemente de esta negociación con FECODE, el gobierno nacional va a hacer que les llegue más plata a los maestros, atado eso sí a la calidad. Creo que la gran discusión que hoy deberíamos dar en educación en el país es sobre la calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de incentivos y estímulos, maestro que mejore la calidad en su colegio, maestro que puede recibir hasta el equivalente a un salario adicional. Si gana 2,5 millones, recibe 2,5 millones de pesos adicionales al año. Eso equivale a un incremento salarial de 7.5%, independientemente de esto. Pero ahí está el otro reclamo. Ellos dicen que no aceptan la evaluación que está haciendo el gobierno. Ese es otro tema. No, relacionado. No, porque la evaluación no va con este incremento en la calidad. La evaluación es un segundo tema. Es decir, les ofrecen el aumento sin tener en cuenta de ninguna manera su rendimiento. El primero, el del 10%. Sí. El que estoy diciendo ahorita, el de los estímulos e incentivos, tiene que ver con el índice de calidad. Por eso. Si el índice se mueve... Evaluación. Ahora está la evaluación, pero ese índice de calidad contiene son las pruebas, saber el resultado, tal. Hay una evaluación, Yamil, evaluación... Perdón, ministra, el índice de calidad no tiene que ver con la evaluación. No tiene que ver con la evaluación. Y si no tiene que ver con la evaluación, ¿cómo? Tiene que ver con los resultados de las pruebas, saber. Pero digo yo, ¿cómo fijan ustedes la evaluación, mejor dicho, la calidad, si no evalúan? Ahí va el segundo, es que hoy existe una evaluación que es la que hace o permite que los docentes que la pasen puedan ascender en el escalafón. Yo he hablado con muchas maestras en el país sobre el tema de la evaluación que hoy existe, que es una evaluación escrita para poder ascender. Y la verdad es que ellas me han convencido a mí que la evaluación escrita puede ser modificada por una evaluación que realmente permita establecer el rendimiento que ellas tienen en el salón de clase, que coja otras variables y que no sea simplemente un día en el que presenten un examen escrito que no necesariamente mide todas las capacidades. Eso fue lo que les dijimos a la FECODE. Estamos dispuestos a eliminar la evaluación escrita, pero la evaluación como criterio de aprendizaje, como criterio incluso de ascenso, no la podemos quitar porque es una ganancia que ha tenido el país en términos de calidad. Pero estábamos dispuestos a eliminar la evaluación escrita. Tampoco les gustó. Pero, ministra, ¿cómo se evalúa a un docente si no es con examen escrito? Hay otros mecanismos que utilizan distintos países. Por ejemplo, con pares,
que vayan a las clases, entren a las clases, examinen cómo está dictando la clase. Dos. Pero perdón. ¿Cuántos maestros hay en Colombia? 300. Nosotros tenemos un programa que entra a la mitad de los colegios del país, que es el programa Todos Aprender. Es decir, esto ocurre en países del mismo grande de Colombia. ¿Cuántos maestros hay? En Colombia, 350.000. ¿Y usted de dónde saca 300? No, nosotros tenemos 30.000, por ejemplo, 3.000 maestros que entran a los salones de clase a la mitad de los colegios del país hoy en día. Entonces, el mecanismo de evaluar lo que ocurre en el salón de clase no es un mecanismo nuevo, es un mecanismo real que permite establecer cómo le va al maestro en el salón de clase. Perdóneme que le interrumpa. Sí, claro. ¿Cómo hacen 300 o terminados para evaluar 330.000? Usted se va turnando, examina en la colectividad, entrena a otros. Eso ocurre en todos los países, Yamil. Pero de todas maneras ellos no aceptan eso, ¿o sí lo aceptan? Tampoco aceptaron eso. Otra forma de evaluar, a través de los padres de familia. Otra forma de evaluar, a través de los estudiantes. Y eso termina siendo lo que le conoce en este mundo como una evaluación 360 grados, que va mucho más allá de una evaluación escrita de un día. A eso estamos dispuestos. Es decir, no hay evaluación escrita, pero tenemos una evaluación 360 grados. Tampoco. A ver, ministra, los educadores dicen también que ellos no tienen protección. No los directivos de FECODE. Yo creo que hay maestros Entiendo yo que los directivos de FECODE son representantes de los educadores. Yo creo que he hablado con varios maestros. La mitad están en el sindicato, otra parte no, pero sí, pues yo he hablado con que no tienen asistencia social, que no tienen servicios de salud. Hablemos del servicio de salud, que ese es un tema fundamental. En la prestación del servicio de salud de los maestros, a pesar que el gobierno nacional pone más plata en el servicio de salud de los maestros de Colombia, a pesar de que es un régimen excepcional que, por ejemplo, cubre enfermedades de alto riesgo, a pesar que no hay copagos, el servicio que prestan las EPS termina siendo un servicio muy malo, muy deficiente para los maestros. Eso no lo administra el Ministerio de Educación, eso no lo administra el gobierno. Ahí es necesario, y ellos también lo saben, es necesario buscar mayor transparencia en quienes están prestando este servicio de salud. Ahí hay corrupción, Yamid. Y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Acepta usted que ahí tiene razón. Tienen razón, pero no es una carga del Ministerio de Educación. Yo lo sé, pero acepta que tiene razón. Claro, y en el primer punto también, y en el segundo también, Yamid. Es que los maestros en Colombia tienen que ganar más. Ahora, ojalá ganaran más, atados también a la calidad. Segundo, la evaluación escrita no necesariamente es la mejor evaluación que nos permite saber cómo estar y hacer planes de mejoramiento. Tercero, tenemos que lograr entre todos, porque eso no lo presta el Ministerio de Educación, no lo presta el gobierno, o el servicio de salud tiene que ser un servicio de salud eficaz y eficiente. Es decir, las pretensiones y lo que quiere el gobierno es realmente que los maestros sean los consentidos de toda la sociedad. Pero a ver, ministra, esta no es una pregunta contra el magisterio, sino es una pregunta en favor del magisterio por lo siguiente. Las pruebas PISA mostraron o muestran una bajísima calidad de la educación en Colombia. Pues la única manera de superar ese problema que enfrentan nuestros niños es que ellos se preparen más. ¿Cómo se hace para que ellos se preparen más si tienen la oposición, como dice usted, de los directivos de FECODE? Respóndame inmediatamente después de comercial. Yamil, le cuento una anécdota lindísima la semana pasada en Norte de Santander. Entramos a un colegio, uno de los mejores colegios de la región, y al final me cogieron un grupo de maestras y me dijeron, queremos hablar con usted. Me llevaron a un salón aparte y me dijeron, no nos ha llegado a nosotros las maestrías que está dando el gobierno nacional. Les dije, no, es que vamos por etapas, este año tenemos 3.000, el próximo año es 14.000. Por favor, queremos ya maestrías, queremos prepararnos para tener un mejor rendimiento. Entonces, las maestras y los maestros del país están listos. Ese es uno de los planes que tenemos, que son las maestrías. Este año vamos con 3.000, tenemos que incrementar el próximo año a 14.000 y así los años sucesivos. Dos, Yamil, yo creo que es muy importante que el país sepa que la calidad en Colombia ha estado bastante quieta. Y a pesar de todo, este es un sistema en el que se ingresan muchos recursos. El presupuesto de educación es de 29 billones de pesos,
Se ingresan muchos recursos, pero la calidad se mantiene estable. Por eso los incentivos y los estímulos que mencionaba al principio, que es un plan que arranca ya para los maestros, para las maestras del país, que mejoren en calidad, pueden obtener hasta el 100% del equivalente de un salario. Ponía yo el ejemplo, si gana 2,5 millones, recibirá 2,5 millones adicionales al año, que se traduce en un incremento del 7.5%. A ver, señora ministra, ¿cuál es el promedio que gana hoy un maestro en Colombia? El promedio es de 2,5 millones, aquí le tengo una tablita para que se la quede usted, y el rango está cuando entra un licenciado profesional, arranca en 1.400.000 este año. Necesitamos, y ellos van ganando. Los maestros de escuela primaria ganan 1.200.000. Si no es profesional. Si no es profesional. ¿Cuánto gana? Un normalista puede llegar a entrar ganando 1.200.000 no siendo profesional. Es decir, y con los descuentos se ganan 500.000 pesos. Tiene un 21% adicional todos los... Eso es muy más. Yo pienso lo mismo. Lo que yo digo, ministra, es cómo queremos tener buenos educadores con elegantes sueldos. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Y por eso ofrecimos un 10%, Yamid, un 10% adicional al incremento normal. Yo creo que un 10% es una buena oferta, pero además realista. Realista. Uno podría decir, sí, claro, el 28%, eso no es real. Nosotros en Colombia tenemos que ser conscientes que nuestros maestros tienen que ganar como cualquier otro profesional. Tienen un 10% de incremento salarial si ellos quisieran, pero no podemos tampoco decir contra el presupuesto general la plata que no existe. Hay que ser honestos en lo que tenemos y en lo que podemos. Y al mismo tiempo, Yamid, perdóneme, que también, y yo creo que esto es muy importante, y los padres de familia y las maestras también lo entienden, en Colombia es muy plano. Entonces, usted se gana 1.200.000, 1.400.000, 2,5 millones, que termina siendo el promedio, pero realmente si es buen o mal maestro da lo mismo. Eso tiene que cambiar. En los países en donde la educación realmente es importante, ser buen o mal maestro se paga distinto. Ministra, mire, ¿quién le va a reponer a los niños la educación que pierden? Porque en Colombia siempre hay paros indefinidos de maestros que al final se arreglan. Al final siempre se han arreglado, siempre, sin excepción, siempre. ¿Quién le va a reponer a los niños el tiempo perdido? Yamid, el tiempo que se pierde en educación es muy difícil de reponer y por eso yo creo que debe quedar clara una cosa para todo el país. En Colombia existe el derecho a la protesta. Esto es una democracia, donde cualquier ciudadano puede y debe salir a protestar. Pues mira la manifestación que hubo hoy en Bogotá y en todo el país. Si usted, entonces debe poder y debe garantizarse el derecho a la protesta. Lo que pasa es que no puede ser violando el derecho a la educación. Es decir, los maestros deben trabajar 6 horas presenciales. La educación es un servicio público. Esencial. Y es ilegal. Pues yo no sé si este paro es o no es ilegal, no soy yo quien lo tenga que calificar, pero lo que sí le puedo decir es que los maestros van al colegio, presencialmente deben estar en el colegio 6 horas. Pero hay una cosa. Entonces deberíamos lograr que esta protesta se diera absolutamente. Cada quien es dueño de su derecho a la protesta, pero no violando el derecho a la educación. Hay una cosa que y de los padres de familia. Hay una cosa que a ellos no les gustó. La amenaza suya, la recibieron con sentido de amenaza, de que no les va a pagar. No, pero eso no es ninguna amenaza, Yamid. Lo va a hacer. La verdad es que eso es lo que establece el procurador, eso es lo que dijo el contralor, eso es lo que dice la ley en Colombia, y es que las entidades territoriales, que son las que tienen hoy el pago de los maestros, en Colombia se paga al servidor público en la medida que vaya al trabajo. En la medida en que no vaya al trabajo no se paga, pero eso no es amenaza, eso es lo que establece la ley. Y no les va a pagar. No le pueden pagar. Ni lo va a hacer. No, por eso nosotros mandamos una directiva clarísima en donde dice: secretarios de Educación, recuerden lo que dice la ley, recuerden lo que dice el Contralor, recuerden lo que dice la Procuraduría. Es lo que establece la ley en Colombia. Yo haría mal, estaría prevaricando si dijera una cosa distinta. Ministra, muchas gracias por su explicación y por su visita. Muchísimas gracias, Yamid. La pregunta para nuestros televidentes, ministra, si a usted le gusta. Pues el sueldo yo creo que tarde o temprano se va a arreglar. Y toca. Lo complicado, lo conflictivo es la evaluación. Hagamos esa pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con que los maestros sean evaluados, sí o no?
resultados del sondeo al final de la emisión. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.